La simicífuga. En el momento actual, en los mercados de México, la simicífuga es una raíz que se comercializa como cualquier otra. En todos los mercados de México se comercializan 400 plantas medicinales, incluyendo plantas extranjeras. Y la simicífuga en el momento actual pues se utiliza con gran fuerza para menopausia, para problemas hormonales y para ovarios poliquísticos. Así es de la importancia de la simicífuga. Así que es maravillosa la información, y ahí tenemos un gran resumen de cómo a nivel nacional se utiliza esta planta para problemas de reumatismo, muy importante porque es antiinflamatoria y es analgésica, para reumatismo, dolores espasmódicos, o sea, sobre todo aquellos dolores que se presentan en el tejido liso, dolores espasmódicos, dolores de cabeza, regulador del ciclo menstrual. Para eso, o sea, es hormonal esta planta, definitivamente. Neurosis por problemas del sistema nervioso, para la ansiedad y concretamente para menopausia. Y dentro del fenómeno de la menopausia, atender ese aspecto que es para la depresión femenina. Así está de manera general el conocimiento que hay sobre la planta y sobre esta planta en los mercados de México. La simicífuga, raíz de semicífuga, porque esa es la parte botánica que se comercializa y se vende en los mercados de México. Maravillosa información que tiene que orienta cómo utilizarla en problemas hormonales principalmente. Así que vamos a hablar algunos aspectos generales de esta planta y continuar con la información química. Esta planta es originaria de Estados Unidos y de Canadá. Así que eso es muy importante. En Canadá, en una región que se llama Ontario, y en Estados Unidos, pues todo lo que es la parte con frontera con Canadá, ahí es originaria la simicífuga, principalmente en una región llamada Indiana y Georgia. Son dos sitios diferentes. Ahí son los centros de origen de esta planta. Ahí se originó y de ahí fue enviada a Europa para ser utilizada. Y curiosamente fueron los europeos los que le dieron mayores estudios para posesionarla a nivel mundial como planta hormonal. Así es el asunto de la simicífuga. Importantes datos, ¿verdad? Es una planta perenne, siempre está verde, altura de 1 metro hasta 3 metros, llega a medir. Siempre se utiliza la raíz, es la parte medicinal, una raíz oscura, una raíz gruesa y de mal aroma, o sea, no tiene bonito aroma. Tiene tallos lisos, ¿verdad? Algunos tallos lisos con surcos, ¿verdad? Ahí está más de cerquita la foto, ¿verdad? Esta es la simicífuga. Y tallos lisos, con surcos, hojas grandes, como se puede ver aquí, hojas grandes y compuestas, porque es una hoja donde se derivan otros foliolos, otras hojas, pues se llama hojas compuestas. Y también pues tiene flores blancas, como se puede ver ahí, flores blancas cremosas, con un aroma no agradable, un poco fétido. O sea, es aceite esencial, pero
de otro, no es un aroma agradable. Así que el género Simicífuga, el género botánico Simicífuga, tiene más de 18 especies. Curiosamente, todas las especies tienen actividad terapéutica. Por lo menos 9 de esos 18, más del 50%, tienen actividad terapéutica. Así que la más conocida es la Simicífuga racemosa. Esa es la más famosa porque es la que han estudiado los europeos y la han fundamentado, pero no es la única. Pertenece a la familia de las ranunculáceas, es la familia botánica, y el nombre científico Simicífuga racemosa. Pero hay otras especies diferentes, por eso en ocasiones pues no se puede encontrar en el mercado la raíz de Simicífuga 100% pura de alguna especie, siempre viene mezclada, así como el llantén, que son varias especies de llantén, pues viene todo revuelto. Algunos gordolobos que son tienen un género, pero tienen varias especies y todos son medicinales, todos los gordolobos. Así también la simicífuga. Así que hay algunas simicífugas interesantes, ¿verdad? Como simicífuga europaea, ¿verdad? Esa es una simicífuga, simicífuga americana, que ahí fue su centro de origen, la simicífuga americana, simicífuga arizónica, de Arizona, la simicífuga elata, la simicífuga racemosa, que es la que estamos exponiendo, la simicífuga rubifolia, la simicífuga foetida, que quiere decir que está más fuerte su aroma, foetida, la simicífuga áurica y la ciniata. Son 9 especies diferentes de simicífuga, todas vienen revueltas y no es difícil poder diferenciar de una sola especie, pero tienen fuerza terapéutica, tienen actividad terapéutica y por eso se venden de manera indistinta. Pero la que tiene más estudios es la simicífuga racemosa. Bien, como generalmente es de clima templado, pues se ha impulsado el cultivo en Europa. Y los europeos la han estudiado más y la están cultivando, así es que es silvestre y es cultivada. Y las plantas que son silvestres, dada su gran influencia terapéutica, es una planta muy reconocida, está en peligro de extinción y la simicífuga tiene la categoría de planta protegida, ¿sí? Porque es una especie muy buscada. Por eso se ha impulsado su cultivo y se va compensando. Siempre es mejor la planta silvestre, pero si no se puede extraer el 100%, las personas, campesinos o productores o empresarios, la inducen al cultivo y pues es una forma de hacer agronegocio de una manera lícita, de una manera bien vista, cultivo de plantas medicinales. Entonces, ese es el caso de la simicífuga. Bien, entonces pues siempre se utiliza la raíz, ¿verdad? Y en todo el mundo se utiliza la raíz principalmente. Simicífuga racemosa, vamos a hablar un poquito sobre el nombre de simicífuga, qué significa, por qué le pusieron simicífuga al género botánico. La simicífuga, pues esa palabra proviene del latín, del idioma latín. Viene de la palabra simisis. Simisis en latín, simisis es insecto, quiere decir insecto. Y la palabra
Fugio quiere decir fuga, en latín, fugio, quiere decir fuga. Entonces, se compone la palabra simisífuga. Simisífuga. Y simisífuga tiene una connotación de ahuyentar los insectos, correr a los insectos, ahuyentar a los insectos. Y eso es posible porque el aroma de la simisífuga es desagradable. No es desagradable, es un poco fétido. Y por eso, pues, le pusieron simisífuga. De ahí viene el nombre. Qué interesante. Bien, entonces, dentro de la historia, ya así la historia, pues fue originaria de Canadá, ¿verdad? De Ontario, originaria de Estados Unidos y toda esa zona. La naturaleza no reconoce frontera, es como una región y ahí se dio el origen a través de miles de años antes y surge esta especie vegetal y pues se consolida como vegetación en general, después tiene uso y la van utilizando el ser humano. Entonces, así se viene conociendo y los primeros usuarios fueron los pueblos originarios. Los pueblos originarios de Estados Unidos la empleaban, ¿verdad? La empleaban con mucha frecuencia para tratar enfermedades de la mujer, así en general, enfermedades de la mujer, pero particularmente irregularidades menstruales. Entonces, también en la última fase del parto, para facilitar el parto, y como no había medicinas de otro tipo, y cuando morían algún nativo, cuando era mordido por alguna víbora, era su plantita que acudían a ella, la simisífuga, aplicado y tomado. La simisífuga. Nunca se pudo comprobar si eso era cierto o no era cierto, pero así era utilizado por la población originaria de Estados Unidos para mordeduras de serpiente. Así es. Entonces, pues eso fue, es muy interesante la historia y botánicamente ya como botánico, como ciencia de la botánica, fue descrita, fue estudiada botánicamente en 1696 por un botánico estadounidense llamado Plukenet, y ese fue el que escribió, o sea, todas las características de la planta y la menciona en algunos estudios herbarios, ahí la menciona, pero fue hasta mediados de 1700, a mediados, que es lo que es el siglo XVIII, cuando estaba en escena Carlos Linneo. Carlos Linneo fue el padre de la taxonomía moderna. Carlos Linneo fue el que diseñó el sistema binario de género y especie para bautizar, clasificar vegetales, animales, ¿va? Y en el siglo XVIII. Después, Carlos Linneo afina la descripción de la planta, ¿verdad? Con más detalles. Y Carlos Linneo, pues ya le pone el nombre. Así. Entonces, pero siempre hay un antecesor que es el que inicia. Entonces, en ese año, 1696, es cuando ya se describe esa planta. Muy bien, pues ahí se utilizaba. Y hay otro dato histórico, en 1828, está interesante la fecha, 1828,
la simisífuga fue incorporada a la práctica médica en Estados Unidos. O sea, hay que recordar que en Estados Unidos, en el año 1830, se consolida una corriente médica que era hecha por los médicos, llamada medicina eclética. Y eclética, que quiere decir que incluye todo, eclética. Usaban plantas medicinales, animales medicinales, los minerales, prácticas médicas diversas, y todo eso era la medicina eclética. En 1830 se consolida esa corriente médica. Pues en 1828 la simisífuga fue incorporada a esa práctica médica. O sea, fue abrazada por el mundo médico, ¿verdad? Y principalmente en Estados Unidos había una escuela que se llamaba Escuela Fisiomédica. O sea, estaba naciendo la fisioterapia en 1828, y esa escuela fisiomédica, ¿verdad?, que incluso decía Escuela Fisiomédica de Turnek, pues era el líder que encabezaba esa escuela, la incluyó en su botiquín y formaba parte de la práctica médica, era utilizada. Así, entonces, eso es interesante porque la herbolaria en Estados Unidos tuvo dos épocas, de mucho auge y declive. Así es. Entonces, ahí esta escuela fisiomédica de Turner la recomendaba como antihipertensiva, que no deja que se suba la presión arterial. Ese es un buen dato para los hipertensos. Es muy interesante. Entonces, es antihipertensiva. Fabulosa información. Entonces, también la recomendaban como antifebrífuga, para bajar la fiebre, y antiinflamatoria. Y como era antiinflamatoria, pues para la artritis, inflamación de las articulaciones grandes y articulaciones pequeñas. Entonces, para artritis, reumatismo, inflamación, era antiinflamatoria. Todo eso fue en Estados Unidos por medio de la escuela eclética de medicina. Bueno, en 1860 los médicos de Estados Unidos la llevaron a Europa, 1860. En Europa la recomendaban como estimulante uterino, así, con ese uso la llamaban, y la empezaron a estudiar más y más. 1860 la llevaron a Europa y la empezaron a cultivar, la empezaron a estudiar como problemas hormonales, dismenorreas, problemas amenorrea también, y la empezaron a utilizar con gran éxito en Europa. Y eso despertó inquietud y empezaron a estudiar más y más. En 1860, y ya en el siglo XIX, ¿verdad? Siglo XIX, que va de 1800 a 1900, ese es el siglo XIX, ya formaba parte de la simisífuga, era tan importante que ya formaba parte de un tónico femenino, un tónico femenino llamado compuesto vegetal de Lidia.
famoso hasta nuestra fecha, todavía por ahí se menciona ese compuesto vegetal de Lidia Pinkham. Ahí, ¿y cuál era el componente principal del compuesto vegetal de Lidia? La simicífuga. Es decir, para problemas hormonales de la mujer. Ajá. Ya en 1830, ¿verdad? En 1830, ya antes de su fama, ya había sido ingresada a la farmacopea de Estados Unidos y ahí estuvo más de 100 años, hasta 1936, ¿verdad? Estuvo la simicífuga en la farmacopea de Estados Unidos. Es decir, que hubo un tiempo en que la herbolaria fue muy aceptada en Estados Unidos y es el ejemplo de la simicífuga. Estaba en la farmacopea, estaba reconocida. Pero en 1936, Estados Unidos hizo la onceava revisión de su farmacopea y en esta onceava revisión de su farmacopea, se sacó a la simicífuga, 1936. Bueno, ya estaba así como que ya no reconocida oficialmente, pero la población son recursos herbolarios que es difícil borrar de la mentalidad de los habitantes. La siguieron usando la simicífuga. Y en 1944 se hicieron, bueno, en Estados Unidos, se hicieron estudios farmacológicos. Un científico de nombre Hiseki, es un científico que hizo estudios farmacológicos, todos fueron positivos para mejorar la salud de la mujer. Todos fueron positivos. 1944. Y se vuelve a reconocer a la simicífuga. O sea, en base a esos estudios farmacológicos que arrojaron, se volvió a retomar la simicífuga como un recurso herbolario de importancia para la población. Entonces, se retomó, se volvió a reconocer, y ya de 1950 y 1960 fue una década, la década de la fama de la simicífuga. 1950, 1960, se reportaron, se publicaron 1738 publicaciones científicas en torno a las simicífugas. O sea, es una cantidad enorme de estudios científicos, publicados en revistas ginecológicas, especializadas para mejorar la salud de la mujer. La salud de la mujer se vuelve a retomar, son muchísimos estudios. Y ya en 1960, en Estados Unidos, hicieron 14 estudios clínicos con 1,500 personas para evaluar la simicífuga en problemas de salud de la mujer. Y los resultados fueron asombrosos. Porque resulta ser que todos arrojaron datos positivos que mejoraban la salud de la mujer, principalmente en problemas hormonales y mujeres que tenían ovarios poliquísticos. Salió positivo y pues es importante. Son resúmenes que hay. Nada más hablan como de en general salud de la mujer. Salió maravilloso. Confirmaron la eficacia en su papel mejorador de la salud
de la mujer, la famosa cimicífuga, ¿no? Así que esa es la brevísima historia de la cimicífuga en el momento actual. Y son los europeos, no son los de Estados Unidos, sino que son los europeos quienes tienen más estudios farmacológicos y más estudios clínicos que han corroborado la eficacia de esta planta en el mejoramiento de la salud hormonal de la mujer. Son los europeos y por eso se confunden que la cimicífuga es de origen europeo, pero no, es de origen canadiense, es de Canadá, es de Estados Unidos. Los europeos se la llevaron, la cultivaron, la estudiaron, hicieron estudios clínicos, estudios farmacológicos y comercializaron, porque esa es su finalidad, los agronegocios. Bueno, así es. Así que y los europeos han concluido que tiene excelentes estudios farmacológicos, principalmente que es una planta, como conclusión, es una planta reguladora hormonal, principalmente en el climaterio. Modula selectivamente receptores estrogénicos, ¿verdad? Y por eso hace actividad antimenopáusica, mejora los malos efectos de la menopausia, ¿no? Entonces es importante. Y para la hipotensión arterial, que baja la presión arterial, no deja que se dispare, por eso también se dice que es antihipertensiva y también baja la presión arterial y es antiinflamatoria. Esos son los estudios básicos centrales que tienen los europeos y que pues es su planta, ¿verdad? Es su plantita de ellos. Entonces, tiene actividad antiestrogénica. Por eso ayuda en ovarios poliquísticos, ¿verdad? Porque es una forma del surgimiento de los tumores a nivel ovárico, cuando hay agresión de los estrógenos y una situación de ovarios poliquísticos. Entonces tiene actividad antiestrogénica y tiene actividad antibiótica. Algunas bacterias sencillas, o sea, no es por si tiene actividad antibiótica. Combate las bacterias Bacillus subtilis, que es una bacteria que ataca la piel, ¿verdad? Puede provocar algunos granos o algunas infecciones. Bacillus subtilis. Y combate una bacteria que se llama Mycobacterium smegmatis, que principalmente a los varones les afecta esa bacteria, pues cimicífuga también, o sea, no nomás es para la mujer, también puede ser para el hombre en alguna infección. Mycobacterium smegmatis, Staphylococcus aureus, que es una bacteria que ataca la piel también. La Shigella, ¿verdad? Dos tipos de Shigella son combatidas por la cimicífuga, la Shigella flesneri, la Shigella songnei, son dos Shigellas que provocan diarrea con sangre, una shigellosis, ahí entra la cimicífuga, son bacterias que atacan a nivel digestivo, así que está interesante. Y también la bacteria Escherichia coli, y esa Escherichia coli pues provoca diarrea, cólicos y demás. Todas esas bacterias son inhibidas, son eliminadas por la cimicífuga. Así que, bien, unas últimas observaciones farmacológicas plantean que algunos estudios farmacológicos plantean que estudios hechos en animales de prueba se comprueba que la cimicífuga tiene efecto antiulcerogénico, antiúlcera gástrica, para la úlcera gástrica. Es decir, que
no deja que se presente la úlcera gástrica, y si ya tienes, pues la revierte, la úlcera gástrica. Hay otros estudios también a nivel farmacología de la simicífuga, que plantea que la simicífuga tiene actividad antitumoral a nivel bucal también, para prevenir las tumoraciones en la boca. Así que para proteger los fibroblastos gingivales, o sea, a nivel de la boca, de las encías, ahí tiene su actividad la simicífuga, para la salud de la boca, para que no haya tumoraciones, no haya cáncer de boca, no haya en las encías o en la lengua, no deja que se presente. Bueno, y además también tiene actividad antioxidante, que generalmente la actividad antioxidante está relacionada con la actividad antitumoral, pues ya que protege el ADN celular. Sí, una actividad oxidante es cuando se agrede al núcleo de la célula, y la actividad antioxidante no deja que se agreda al núcleo de la célula y no permite que surja la tumoración. Ahí está la relación para prevenir el surgimiento de un tumor. Tiene que contemplarse el consumo de plantas antioxidantes, y la simicífuga es antioxidante. Pues sí, eso es importante, ¿verdad? Y los europeos han llegado a conclusiones fantásticas, muchos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, había un estudio clínico de la simicífuga que plantea que se hizo un estudio con 62 pacientes, ¿verdad? Que pacientes mujeres posmenopáusicas, después de la menopausia, y ahí se demuestra que la simicífuga protege a la mujer de enfermedades óseas. Ese dato interesante, para enfermedades óseas. Entonces, después de la menopausia, que no es directamente proporcional, pero es posibilidades que después de la menopausia las mujeres puedan tener osteoporosis. Pero con simicífuga, después de la menopausia, no hay osteoporosis, las protege. Y es una observación desde el punto de vista observación clínica. Tiene más validez que la observación farmacológica. Así es. Entonces, pues, ¿cuál es la explicación de que la simicífuga ayude en ovarios poliquísticos? Pues la fundamentación está en que la simicífuga baja los niveles de hormona luteinizante. La hormona luteinizante, cuando está en exceso, promueve ovarios poliquísticos. La simicífuga baja los niveles de hormona luteinizante y atenúa la aparición y crecimiento de ovarios, de los quistes en los ovarios. Baja la hormona luteinizante, ¿verdad? Es importante esos datos, ¿verdad? Y se convierte en una guía de estudio para entender mejor. Así que la hormona luteinizante, ¿verdad? Es producida por la hipófisis del lóbulo anterior, y esa tiene un papel importante en el equilibrio hormonal. Pero cuando se suben los niveles de hormona luteinizante, ovarios poliquísticos. La simicífuga baja la hormona luteinizante y bajan los quistes ováricos. Sí, porque la LH, la hormona luteinizante, indica que hay un mal funcionamiento del ovario, y por eso sale ovario poliquístico, o cuando provoca falta de ovulación. Así está la relación, sumamente interesante. Y vamos a pasar aquí estas imágenes. Esta es la simicífuga,
Muy interesante, aquí está. Así crece, es cultivo muy redituable. Y así es lo que se vende de la raíz. Siempre son las raíces, siempre se le conoce como raíz o rizoma, y así son los cultivos de la cimicífuga. Clima tropical es lo que busca, por eso a Europa le queda un clima mediterráneo bien. Vía oral, vía cutánea, ¿por qué cutánea? Porque algunas bacterias que combaten la cimicífuga se alojan en la piel, como Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. Son bacterias que atacan la piel. Ahí por eso es vía cutánea o vía oral, con dosis bajitas, 7 gramos, máximo 10, 2,5 litros de agua, y ahí ya se pone a hervir y a tomar como tecito. Y ahí están los usos, reiterando los usos de la cimicífuga. Qué interesante, si tenemos ahí que es para el reumatismo. Para el reumatismo, dolores espasmódicos, los cólicos a nivel de tejido liso, ¿verdad? Cólico menstrual, cólico digestivo, esos son los dolores espasmódicos, dolores de cabeza, regulador del ciclo menstrual, neurosis, claro que neurosis, porque ayuda. En la medida en que es para neurosis y es para la ansiedad, no permite que surja la úlcera gástrica. Entonces, en el climaterio hay una sintomatología compleja que a veces puede llevar a una ansiedad. Ahí tiene su efecto la cimicífuga, y concretamente pues es para la menopausia. Para la depresión femenina, esos son los usos. Tiene un poquito más de usos, pero son los más centrales que hay en el uso terapéutico tradicional de la cimicífuga. Tiene algunos respaldos, ahí tenemos resumen de la evaluación farmacológica, ¿verdad? Plantea que tiene efecto reductor en la concentración de la hormona luteinizante, así como se mencionaba, ¿verdad? Que cuando están los ovarios poliquísticos es porque la hormona luteinizante está elevada. Pues la cimicífuga tiene efecto reductor en la concentración de hormona luteinizante. Así es. Entonces, como se planteó, pues tiene actividad antibiótica contra bacilos, micobacterium, estafilococos, la shigella y las escherichias. Ahí actúa la cimicífuga con actividad antibiótica, que interesante desde el punto de vista de la farmacología, pero también tiene desde el punto de vista de la química algunos usos para entender el papel de la cimicífuga en algunos procesos terapéuticos. Por ejemplo, la química a nivel de la raíz de la cimicífuga tiene ácido salicílico, la cimicífuga. Y este ácido salicílico es responsable de la actividad analgésica, así como cabello de elote, como pelo de caléndula, como la corteza de sauce, son analgésicos porque tienen ácido salicílico. Así también esta raíz tiene actividad analgésica por la concentración de ácido salicílico. Perfecto. También pues, tiene taninos. Los taninos son responsables de la actividad astringente. Actividad astringente quiere decir que aprieta la dentadura, evita la caída de cabello y es eficiente para las afecciones de la piel por la actividad astringente, que también puede detener una diarrea, así como las hojas de guayaba, las hojas de encino son astringentes, para tener más o menos idea. Así también la cimicífuga es astringente y ayuda en procesos, en problemas digestivos como la diarrea. Los principios estrogénicos son los elementos químicos, como las isoflavonas, así como la soya,
La soya tiene isoflavonas y es hormonal también. Las isoflavonas, la formonetina, tienen actividad endocrina y permite un efecto competitivo con los receptores estrogénicos que permiten la actividad antimenopáusica. Los compuestos ácidos, principalmente el ácido isoferúlico, responsable de la actividad antiinflamatoria. Es antiinflamatoria, pues se dice que es para reumatismo, es para artritis. Sobre todo cuando se combina la artritis de origen hormonal, sobre todo en esos aspectos. Desinflama las articulaciones porque tiene actividad antiinflamatoria. Bien, tiene glucósidos, los glucósidos triterpénicos, responsables de la actividad hipocolesterolemiante, o sea, para bajar el colesterol también. Y eso es muy importante para que no se sedimente el colesterol en las arterias coronarias y pueda haber algún problema cardíaco. Es importante la simicífuga, sumamente importante. Así que es un recurso herbolario que debe de conocerse y de preferencia pues utilizarse. Es medicina herbolaria. Y ahí tenemos algunos estudios clínicos importantes. Ya como resumen, ¿verdad? En un estudio a doble ciego con un grupo de mujeres menopáusicas, permitió observar una reducción de síntomas climatéricos. Reduce síntomas climatéricos, en especial los relacionados con oleadas de calor, estados depresivos, todo eso baja con simicífuga. El estudio abarcó 8 semanas, pero en realidad va mejorando desde antes. Se observó una reducción en los niveles de hormona luteinizante. Ahí está lo interesante y esa es la explicación. La hormona luteinizante se atenúa y por ese motivo bajan los síntomas climatéricos, porque baja la hormona luteinizante. Así es, se vuelve a elevar la hormona luteinizante y vuelve a salir toda la sintomatología de el estado climatérico, de la menopausia. Ese es el motivo por el cual es muy importante considerar los estudios farmacológicos, los elementos químicos y los datos clínicos para corroborar y concluir lo siguiente, que la semicífuga principalmente es una planta que tiene actividad hormonal para problemas menopáusicos, pero como se mencionó, también para la salud de los huesos, que puede ayudar para osteoporosis, osteopenia, ahí puede ayudar, y para actividades antiinflamatorias, para tratar reumatismo, artritis.